Hoy regresamos con un nuevo análisis criminal, el cual sin duda es el más complejo hasta ahora. Hoy analizaremos a Michael Myers, pero para esto necesito aclararte un par de cosas. Como saben, la historia de Michael Myers transcurre en muchísimas películas. Es por eso que para efectos de este video se utilizó la saga original, además de incluir algunos detalles de las demás sagas que quizá no siguen la historia original, pero que sí existen bastantes elementos que nos ayudarán a poder darle un análisis más concreto y más realista a este personaje. Si no has visto ninguno de nuestros análisis criminales, te recomiendo que los revises, ya que están muy interesantes, además de que te ayudarán a entender cómo es que funciona esta dinámica, en donde analizamos las características biopsicosociales de los criminales, y al final damos un diagnóstico criminológico basado en estas características y lo que nos dice la criminología. Dicho esto, hoy es el turno de Michael Myers. Michael Audrey Myers, nacido en Estados Unidos el día 19 de octubre de 1957, cuenta con 3 apodos: The Shape, Hombre Calabaza y El Hombre del Saco. Con un peso de 74.8 kilogramos, una edad de 66 años y una estatura de 1.77 metros. El último domicilio conocido fue el 709 Lapkin Inn, Haddonfield, Illinois 61401. Estado civil, soltero. Sexo, masculino. Se desconoce algún grado escolar, profesión u oficio. Se sabe que forma parte de un culto celta, y este procede del centro de reclusión Smith's Grove Sanitarium. El sujeto es clínicamente saludable, no hay presencia de incapacidades físicas. Respecto a su aspecto físico, esta persona es de complexión media, de apariencia correspondiente a su edad, cabello y barbas canosas. Se hace notar una cicatriz en su ojo izquierdo, múltiples cicatrices de lesiones, quemaduras y mutilaciones. A lo que respecta a la esfera cognoscitiva, se desconoce el coeficiente intelectual del sujeto, pero este puede ser alto debido a la manera en la que aprende sin siquiera practicar. Basta con solo escuchar instrucciones para obtener el conocimiento y realizar nuevas actividades, como conducir, por ejemplo. Respecto a las funciones cognitivas básicas, la atención del sujeto está muy bien desarrollada, siendo capaz de focalizar todos sus sentidos en un solo estímulo. Esto además de su gran capacidad de inhibición al no atender estímulos irrelevantes. El sujeto cuenta con una capacidad de memoria bien desarrollada. Respecto a las demás funciones básicas, estas se encuentran dentro del promedio, sin destacar otra función más como las anteriores mencionadas. Respecto a su esfera intelectual, en el sujeto se destaca la esfera física, siendo superior a la media. Esto representado la gran capacidad física que tiene el sujeto, además de la conciencia que tiene sobre ello. La esfera cognitivo-intelectual es superior a la media, reflejado la gran capacidad de memoria y procesos de atención que presenta Mike. La esfera emocional es menor a la media, haciendo que en el sujeto sea ausente la empatía por sus iguales. El resto de las formas de pensamiento se encuentran por debajo de la media. Respecto a la esfera espiritual, no existe una introyección de valores. Por parte de lo social, el sujeto no es capaz de relacionarse adecuadamente. Pasando a la esfera emocional, esta es inestable. El sujeto no es capaz de controlar sus emociones. Por último, en su esfera afectiva, de igual forma es inestable y existe una falta de remordimiento en sus acciones. Hablando de su personalidad, desde niño comenzó a mostrar rasgos psicópatas tales como la falta de empatía, insensibilidad clínica, narcisismo, crueldad animal y rasgos de piromanía. El sujeto enuncia tener alucinaciones y tendencias esquizoides, esto debido a los delirios asociados a sueños de personas mutiladas, dejando ver su nivel de insensibilidad y un deseo por dañar. Una característica peculiar de Michael es el estado catatónico que puede ser controlado por él mismo, TOC a actos violentos con el uso de objetos punzantes y cortantes, trastorno narcisista y antisocial. Cuenta con rasgos de carácter impulsivos y agresivos. Tiene una tolerancia a la frustración alta, capacidad de demora alta, control de impulsos medio, agresividad alta. No existe una introyección adecuada de las normas y valores. El sujeto conoce las normas, pero actúa sin importarle las consecuencias, considerándose así una persona inintimidable por la ausencia de remordimiento o miedo a afrontar las consecuencias de sus actos. Son los valores de su culto celta los que tienen influencia en sus actos. El sujeto tiene la percepción de protección y la necesidad de matar a sus familiares directos por su culto. Se desconoce si existe algún daño orgánico cerebral. El sujeto es altamente agresivo con sus víctimas, generando actos sádicos no sexuales, disfrutando del dolor de las personas
personas y la muerte de sus víctimas. Cabe destacar su búsqueda de reconocimiento al preparar el lugar de los hechos, para que cuando alguien encuentre la escena, los cadáveres estén posicionados por él mismo de una forma en específico. Existe una gran capacidad de demora, siendo capaz de esperar y acechar a sus víctimas por varias horas, no solo reflejando lo ya mencionado, sino también su rasgo narcisista social, bajo la premisa de la búsqueda de reconocimiento, implantando miedo a sus víctimas y que sean conscientes del peligro en el que se encuentran, todo hasta que decide el momento de actuar, presentando características de depredador. Una característica del sujeto es un trastorno obsesivo-compulsivo, donde sus manías son utilizar agentes punzantes, cortantes y punzocortantes para lesionar y matar a sus víctimas. El sujeto es completamente capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, aun si estas implican un daño directo a su salud física o mental, con tal de dañar, torturar y matar a sus víctimas. En cuanto a la sintomatología de neurosis, se encontró la piromanía u obsesión con el fuego como un rasgo principal. Hablando de su familia y comenzando con su padre, Donald Myers, de quien se desconoce su edad u ocupación, llevó una mala relación con el evaluado. El padre ejercía violencia física dentro del círculo familiar, además de acosar a su propia hija. Son la violencia intrafamiliar, acoso, maltrato infantil, algunas de las conductas antisociales del padre. En cuanto a adicciones, este era adicto al alcohol. Se desconoce algún antecedente de relevancia médica o psicológica del padre. Respecto a su madre, Eddie Myers, cuya edad se desconoce, pero ocupación era de prostituta y stripper, llevaba una relación con el evaluado ausente. La madre no ejerce ningún rol familiar con su hijo. Según la época en la que estamos hablando, en aquel entonces la prostitución contaría como una conducta antisocial de la madre. Se desconoce algún tipo de adicción. De igual forma no se saben aspectos relevantes médicos o psicológicos de la madre. Michael Myers tenía una hermana, siendo este el menor de ambos, y su hermana era negligente con él, además de ausente. Se desconoce algún tipo de conducta antisocial de su hermana, adicciones o antecedentes de relevancia médica y psicológica. El nivel económico de la familia era medio, sin embargo el nivel económico del evaluado es bajo. Existe maltrato físico en el núcleo familiar ejercido por su padre, quien debido a su impulsividad, agresividad y alcoholismo ejercía maltrato contra sus hijos y acosaba a su propia hija. Myers no tuvo una buena relación con ninguno de los integrantes de su núcleo familiar primario. En la familia están presentes ambas figuras paternas, mamá y papá. Sin embargo, ninguno de los dos ejerció un papel de padres, maltratando a ambos hijos, sin una dinámica familiar adecuada por la violencia dentro del hogar y el acoso que su hija sufría por parte de su padre. Cabe resaltar lo ausentes que son ambos padres. Myers se ha separado de sus progenitores. Esto tras matar a su hermana a la edad de 6 años, fue llevado a un psiquiátrico donde pasaría prácticamente toda su vida. El sujeto nunca forma una familia secundaria y se desconoce algún tipo de relación sentimental. Nivel académico que tiene, primaria trunca. Existe una deserción escolar debido a su detención a los 6 años. Myers no tiene una buena relación con figuras de autoridad, ya que no la respeta. Se desconoce si Myers llegó a trabajar de manera lícita o ilícita. Respecto a sus conductas antisociales, encontramos el homicidio, tortura y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. En cuanto a conductas parasociales, no existe información alguna. Existe un ingreso tutelar para menores, sin embargo, en vez de ser enviado directamente a un tutelar como tal, se le obligó a mantenerse en un psiquiátrico, siendo sentenciado en sus 3 delitos. No tenemos una versión de delito actual por parte del evaluado, sin embargo, vemos que sí acepta el ilícito imputado, no forma parte de ningún cártel, no existen coacusados y en el estado en el que se encontraba al momento de cometer sus delitos era sobrio. Dentro de sus conductas criminales existe violencia, frialdad, premeditación, ventaja, crueldad, alevosía, traición y la habilidad. Dentro de los beneficios que obtenía tras realizar sus delitos, gratificación afectiva y social de parte de sus víctimas y la policía, además de la gente que vería sus escenas de crimen. Se desconoce algún tipo de tatuaje intra o extramuros. Cuenta con múltiples cicatrices derivadas de lesiones con fines de defensa por parte de sus víctimas, todas con la intención de causarle tanto daño sea posible, desde quemaduras, agujeros de entrada y salida de proyectiles, lesiones contusas, punzantes, cortantes y combinación de estos. Cuando se habla de Michael Myers,
algunas de las señas particulares de este es su vestimenta de mecánico, y cabe resaltar que siempre usa una máscara con el fin de ocultar su identidad. Hay que destacar que el sujeto se preocupa y procura siempre tener la máscara, además del overall puesto antes de cometer sus acciones delictivas. Esto se puede ver en cómo en varias ocasiones, cuando está causando daño a su víctima, esta intenta quitarle la máscara y Myers detiene todo ataque contra él o ella para asegurarse, primero, de tener la máscara bien puesta y después continuar sus acciones. Se desconoce alguna adicción de parte del sujeto. A lo que respecta al paso al acto, se encuentra la satisfacción no sexual de índole sádica y la búsqueda de reconocimiento por sus actos delictivos. Dentro de los factores predisponentes encontramos un bajo control de emociones. El sujeto presenta emociones que incrementan al aparecer el impulso de cometer un acto antisocial, generando un deseo que controla las acciones del sujeto, mismas acciones que van dirigidas a la satisfacción inmediata de los mismos. Además de la agresividad, siendo esta alta, el sujeto presenta un grado de agresividad que viene con su falta de control de impulsos, dejando ver un umbral criminal bajo. Dentro de los factores preparantes encontramos su gran fuerza física y resistencia a lesiones causadas por sus víctimas y policías, ayudándole así a empezar y terminar sus actos delictivos, sin importar el daño recibido. Por último, dentro de los factores desencadenantes, encontramos cómo es que tras acechar a sus víctimas, solo cuando por fin la acorrala es cuando decide atacar, siendo esto fundamental para desencadenar sus acciones delictivas. Tras el análisis se concluye lo siguiente: el sujeto de estudio dentro de la clasificación criminológica está catalogado como un criminal habitual, reflejado en la repetición cíclica de diferentes tipos de delitos, contando con antecedentes penales, además tomando en cuenta la cantidad variada de actos delictivos que concuerda con la clasificación nombrada. Al momento de estudiar las esferas psicológicas, biológicas y sociales, se diagnostica como un sujeto endocriminal preponderante, es decir, el sujeto no es capaz de controlar sus emociones e impulsos, necesitando poco para llegar al crimen. Al estudiar la criminodinámica se destacó lo siguiente: capacidad criminal alta. La persona sujeta a estudio se cataloga como un asesino serial debido a la reincidencia de delitos. No muestra ningún remordimiento por sus acciones. Además, como ya fue mencionado, presenta un umbral criminal bajo, requiriendo poco para llegar al delito. Adaptabilidad social baja. Michael no es capaz de interactuar correctamente con su entorno social. Se recalca la poca o nula comunicación que es capaz de realizar. Además de esto, en cada uno de sus delitos fue descubierto por las autoridades, que si bien no lo atraparon desde el primer caso, deja ver el poco cuidado que tiene al esconderse, haciéndolo así una persona inintimidable. Clasificación criminológica. Está catalogado como un criminal habitual, como ya fue mencionado, debido a la reincidencia delictiva que existe bajo los mismos delitos, generando un hábito para así conseguir satisfacción no sexual y reconocimiento por sus actos. Tipo de criminalidad formal desestructurada. Se considera tal debido a la planeación consciente que existía en su modo de actuar. A pesar de no consistir con una serie de pasos bien sistematizados, existe un nivel de planeación básico, desde la elección de la víctima como el objeto vulnerante a usar como ejemplos. Categoría criminológica. Al sujeto se le considera que actúa por cuenta propia. Esto se justifica debido a la ausencia de coacusados, líderes o demás personas que se involucren en sus delitos. Rol social. Myers actúa por cuenta propia, justificado una vez más en la ausencia de terceros para la comisión de delitos. Expansión criminológica. Contaminante. A pesar de no contar con habilidades de liderazgo o comunicación, mismas que son primordiales para movilizar un grupo, debido a la personalidad de Myers, él no se dejaría intimidar por otras personas, mucho menos guiar por ellas. Este optaría más por aislarse y matar a aquellos que quisieran usarlo que formar parte de un grupo como líder o seguidor. Para concluir, se determina una capacidad criminal alta, adaptabilidad social baja y un riesgo de violencia o peligrosidad alta, sujeto intratable. Y con esto damos finalizado nuestro análisis criminal de hoy, en donde pudimos revisar varios aspectos biopsicosociales de Michael Myers. Dime en los comentarios qué te pareció. Además te invito a que me digas qué otro criminal quieres que analicemos, tanto de películas, series, videojuegos o de la vida real. Por el momento, el siguiente criminal que analizaremos es Ted Bundy. Que tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.